Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde en gran manera. Quisiera hablarles con referente a algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento que tiene su equivalencia en el hebreo. Y una de estas palabras, quisiera comenzar con ella, ¿verdad? Que es la palabra Hades. Porque esta palabra ha sido mal interpretada por algunas personas. Sabemos que Hades, ¿verdad?, fue un dios mitológico, la cual vivía en el inframundo y reinaba en el Tártaro. Pero cuando el Nuevo Testamento hace referencia a esto, no hace referencia al Hades, pues la palabra Hades para aquella época era muy común utilizarlas con referente al sepulcro o a la muerte. Por lo tanto, esta palabra en aquella época no estaba haciendo referencia a lo que era el dios mitológico, como algunas personas pretenden creer que así es. La palabra Hades en el Nuevo Testamento es el equivalente al hebreo Sheol. ¿Y cómo sabemos esto? Pues en el libro de Hechos 2:27 tenemos Ukenkalaliksi tisikimo is adu. Quiere decir, no dejarás mi alma en el Hades. Mientras que en el Salmo 16:10 tenemos Kilo tasok nakshili sheol, que no dejarás mi alma en el Sheol. Entonces, esta palabra o estos dos textos bíblicos es la prueba de que cuando se está hablando de Hades, el equivalente de Hades es Sheol. Y Sheol significa con referente a la muerte o a la tumba. Cuando Job dice, no dejará que mi santo vea corrupción ni mi alma quede en el Sheol, como también lo dicen los Salmos, no estamos haciendo referencia a dioses mitológicos. Por lo tanto, aquellas personas que tienen desconocimiento del idioma pretenden pues engañar diciendo, no, bueno, el Nuevo Testamento dice Hades y por lo tanto es un dios mitológico. No, Hades es el equivalente a Sheol. Hay otras palabras que pueden ciertamente hablar con referente a las tumbas, pero que no tienen la misma connotación. Por lo tanto, el Señor pudo haber usado la palabra Tafus en griego para referirse a las tumbas. Así como el salmista pudo haber sustituido la palabra Sheol por Kaber, pero que también es el equivalente a Tafus, que es sepultura. Por lo tanto, no se está refiriendo a tales cosas. Por lo tanto, debemos de entender lo que el escritor realmente quiere transmitir con el uso de la palabra correcta, la cual le dio. Sabemos que en el Nuevo Testamento son puras copias en griego. Por lo tanto, debemos entender qué es lo que el escritor realmente quiere transmitir con esto. Hay otras palabras también que se usa, por lo menos la palabra griega geena. Geena viene es un préstamo lingüístico, la cual viene del hebreo, de Geinon, o Gen Ben Hinón, o Valle los hijos del Hinón, o Valle de Hinón. Así se puede pronunciar de las dos formas. ¿Qué pasaba con este valle? Este valle, según lo que dice la historia y lo que dice el libro de Jeremías, lo que dice Crónicas, Segunda de Crónicas, en este valle eran sacrificados los niños en honor a Moloch, y por lo tanto este tipo de situaciones y este tipo de desvío de la palabra de Dios de Israel o de Judá para sacrificar a dioses ajenos, entonces hizo de que Dios castigara a Israel por tal desvío de la palabra, por tal desvío o por tal situación en que estaban haciendo, en que estaban incurriendo
con este tipo de asesinato. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice de que serán enviados a la Jena o Geinón, a los fariseos y a las personas que no cumplen la palabra de Dios, hace referencia al castigo de Dios. Serán llevados al castigo de Dios por el desvío de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor hace referencia a la palabra Jena. Por lo tanto, eran desechados como la basura a este valle, y este valle era sinónimo de estas atrocidades que habían hecho el pueblo de Judá, y fueron castigados por Dios y fueron entregados para ser esclavizados. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Sabemos que el Señor se está refiriendo a esto, lo que estaba ocurriendo en 2 de Crónicas 28:3 y 33:6, y la cual también hace referencia en Jeremías 7:31 y al 34. Bien, para que tengamos una idea de lo que el Señor estaba transmitiendo con referente a estas palabras. Por eso que Hades y Valle del Hinnom no eran lo mismo, o no se estaba refiriendo a algo igual. Sí tienen parecido, pero no es la misma que se estaba refiriendo. Uno era el castigo hacia Israel por su desvío, y otro era con referente a la muerte o la sepultura, como lo acaba de mencionar anteriormente. Otra palabra muy curiosa que aparece en el Nuevo Testamento es el tártaro, y creo que aparece una sola vez. No lo he visto en otra parte. Si alguno lo ha visto en otra parte, bueno, me puede informar, o en la Septuaginta. Pero con referente a los ángeles que no guardaron su dignidad, fueron llevados a prisiones eternas. La palabra tártaro, que quiere decir ese lugar o esa prisión que estaba allí, ¿verdad? Recordemos de que el escritor está dando una idea, y por lo tanto usa esta palabra. No se refiere a que existe el tártaro, sino que era la similitud de lo que dice Daniel con referente a los perdidos. En el libro de Daniel 12, ¿verdad? Verso 2 podemos leer: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo que aparece en Apocalipsis. Los muertos volvieron a vivir. El Hades y el mar entregaron sus muertos y fueron juzgados según sus obras, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Esto es lo que quiere realmente decir las Escrituras. Y entonces, si hay una prisión eterna muy parecida al tártaro, o por lo menos era la idea que quieren reflejar el Nuevo Testamento o las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de esta prisión eterna. Por lo tanto, pero esto será al final de todos. Claro que vemos que hay situaciones, pues, probablemente ahorita no lo vamos a explicar por el tiempo, pero vemos que estas palabras son usadas de una forma que caben dentro de la mentalidad del Tanakh, exactamente igual. Pero sé que hay muchas personas que dirán, bueno, por el griego o tal o cual cosa. Sabemos que también el Antiguo Testamento usa palabras
de otras índoles para referirse a un tema. No, porque el Nuevo Testamento usa la palabra Hades o Tártaro, quiere decir que estamos hablando de la mitología. Eso no está pasando. Está hablando de un tema en específico. Por lo tanto, las personas antiguas entendían claramente y que no era referente a ningún tipo de mitología. Así como el Antiguo Testamento usa referencia, por ejemplo, de Raak, que el Señor con su brazo poderoso dominó a Raak, al dios de Egipto, ¿verdad? Y hubo una batalla. No quiere decir que esté avalando la mitología egipcia, de que Dios realmente había peleado contra Raak, o Ra, como dice nuestra traducción, ¿verdad? El dios de Egipto, el dios supremo de Egipto, y que Adonai había vencido a Raak. No está hablando de eso, que hubo o existió realmente esa pelea. Pero muchas personas, ¿verdad?, sí usan el Nuevo Testamento para decir este tipo de sandeces o falta de conocimiento del idioma o de lo que quieren transmitir realmente la palabra de Dios a nuestras vidas. En muchas de nuestras traducciones aglutinan todas estas palabras que acabo de decirles con la palabra infierno. Y la palabra infierno, ¿verdad?, viene del latín infernus, que significa lo que yace debajo o lo que está debajo del umbral. O a veces se refería a cosas desconocidas. Por lo tanto, muchas personas vieron adecuadamente poner y aglutinar todas estas palabras con la misma palabra infierno, la cual no significaba lo mismo de entre todas las palabras, aunque pareciera que fuera la misma idea. Bueno, espero que les sirva de algo lo que acabo de decir. Pongan su like para animarnos más a seguir escudriñando la palabra. Les animo a leer las escrituras e investigar las palabras profundamente, no por encimita, sino realmente en su significado original de lo que quiere transmitir realmente el escritor hacia nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde.